¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Bueno, entonces ya, sí, yo te estoy teniendo aquí por casi una hora, así que te placería meter un poquitico contar un poquitico de los Dalcabos proyectos donde estás y meter una cántica corta. Bueno, ¿Cuándo ya, te... ya he cantado un poco, ¿no? Cosas de Ah, aquí y de allá. Los proyectos, el problema de mis proyectos es que nunca acaban, nunca terminan. Y entonces, siempre estoy con el estudio de la cantica sefardí, siempre. En los años 90 empecé un proyecto con los Anusim, con los criptojudíos en Portugal, en los pueblos pequeños, porque yo quería saber si habían mantenido algunas melodías antiguas. Y no, sencillamente no. Además, yo tenía que saber que hacer el laboro. He pasado mucho tiempo en los pueblos con los judíos, no solamente de Belmonte, también de Belmonte, claro, también en el norte, en Trasmontes, y todo aquello antes del folclorismo grande que está haciendo ahora. Y el turismo, dicen en Portugal, turismo religioso judaico. Yo tuve el mazal de empezar este laboro justo antes, 94, 95. Y sigo haciéndolo porque con el internet todo es diferente ahora. Ahora todo es diferente. Los chicos que eran bebés en aquel momento o que no habían nacido, ahora son los líderes de la comunidad. Y tengo que tornar muchas veces para ver cómo la cosa avanza, cómo muda, ¿no? Cómo troca todo, para ver. Entonces, eso es una cosa. El pandero cuadrado que se ve en la Haggadah de Oro, la famosa Haggadah de Barcelona, la Haggadah de Oro, hay Miriam que toca el pandero cuadrado. Ups. Muevo una cosa y se cae en todo lo demás, porque el balance es muy delicado, ¿no? Esto en la Edad Media tocaban las mujeres judías, cristianas, musulmanes, y ahora cuando se fueron los judíos, cuando les exiliaron de España, les expulsaron de España, tenían aduf, se llama aduf, el pandero cuadrado, lo sabemos por las crónicas, mas después no se sabe por qué dejaron de tocarlos. Creo que porque en las tierras donde llegaron, en el Imperio Otomano, no se tocaba. Entonces era más fácil topar el redondo de la sonalla, ¿no? El pandero, la pandereta, de cualquier manera que... tengo el original sound. ¿Sí? O tocar las sonallas también. Roto. ¿De qué estaba diciendo aquello? Sí, proyectos. Antes de la música sefardí, ya había viajado por los países como la ex Yugoslavia, los Balcanes, y después torné a Bulgaria, Yugoslavia. Entonces empecé muchas canticas que de ainda canto y también hago los bailes de Bulgaria, de Croacia, de Serbia, de Kosovo, de Bosnia y Herzegovina, de todas esas zonas. Sigo con aquello. A la música medieval, las diferencias en la música medieval y en la música sefardí. Soy de Quebec, siempre he cantado mucho las canticas más antiguas de Quebec, de mi tierra. Los romances comparativos, parece muy académico. Me place mucho tomar un romance sefardí, por ejemplo. Landarico se canta en España, en Portugal y entre los judíos y ya, no se canta fuera. Los romances como La vuelta del marido, cuando el marido o el amado se va durante siempre 7 años, ¿no? En los cuentos tradicionales.
y torna, y ella no sabe quién es, y dice que tu marido ha muerto y quiere que me case contigo, y ella dice, no, 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 esto es un romance que se canta entre los sefardíes de Marruecos, de Turquía, de Grecia, entre los cristianos de casi todos los países que yo conozco. Se canta hasta en yiddish, se canta en inglés, en alemán, en griego, es la historia de Penélope y Odiseo, ¿no? Y entonces me place mucho cantar versiones de estos romances en lenguas diferentes y con las músicas y las melodías. Y entonces, por ejemplo, esto de La Vuelta del Marido, no sé si está afinado la viola, es una copia de la viola de la Edad Media. No, no está afinado. No pensé en hacerlo. No sé si puedo ahora. Como estamos entrando en la primavera, que la calefacción en la casa del invierno es muy seca. Ah, Y ahora sin la calefacción es mucho más húmedo ajá. todo. No está muy afinado, a ver. No lo voy a hacer porque toma demasiado tiempo afinar. Sí. Ama, por ejemplo, los judíos de Marruecos cantan: escuché, señor soldado, si de las guerras venís, de las guerras, mi señora, de las guerras del inglés. Trocan la melodía. La melodía es muy de España, de Europa, más ama trocan al final. Ama, en Turquía tienen varias melodías diferentes, entre ellos arboleras, arboleras, aman, aman, arboleras tan gentil. Ama, después, dejando a los judíos en Portugal, tienes Ricolina, y esto ambesí de una judía. De los antescritos judíos, escrito quiere decir escondido, secreto, ella ya era judía de manera normal, abierta, hizo no quiero decir la conversión, porque ya era judía, ama la reconversión formal, si quieres, ¿no? Fue ella, Ana Henriques, que me embelezou. Ricolina, vou-me embora, 7 anos a viajar e ao fim desses 7 anos vi te quero encontrar. E depois de Quebec, mas também é de Bélgica, la misma versión. Germaine, belle Germaine, allons nous promener. Dans mon chemin rencontre 3 jolis chevaliers. Ils me demandent, Germaine, êtes-vous fille à marier? Y de Italia, normalmente lo hago con mi hija o con la viola, porque son 2 voces, ¿no? Mi amor anda a la guerra, quizá cuando ritornerà, mi amor anda a la guerra. Y en inglés, cuando yo la empecé en inglés, yo era manceba de, yo no sé, 16, 17 años. A ver. Son 3 cuerdas. Quasi. A ver si funciona. En inglés es el romance de John Riley. Ah, Es la misma historia. Here young man in the garden, strange young man passer by, said fair maid will marry me. Dispenser was her reply. Entonces, bueno, es wow. Wow, el Jessie. mismo romance, es el mismo, eso es el Dulcimer de Apalachia. Es el mismo romance,
ama en versiones de mucha ropa. Entonces, mis proyectos, la música sefardí, la música entre los criptojudíos, los anusim de Portugal, las ballads en inglés, los romances, el romancero comparativo, la música medieval, la música de los Balcanes, el Canadá francés, canto mucho en Yiddish también, que era el idioma de mis abuelos, ¿no? Últimamente canto en Yiddish canciones en Yiddish de Ucrania, porque también canto con un grupo de casi todas son mujeres, más a 2 o 3 hombres que vienen de vez en cuando, un grupo de gente, sobre todo de Ucrania, y algunos que no somos de Ucrania, mi hija Tamarilana, que es cantante conocida, yo alguna que es de Polonia, otro que es de Italia, la mayoría son de Ucrania y tienen familia en Ucrania, no son judíos. Ya. Y los Wow. conciertos que vamos haciendo para ayudar, para mandar ayuda a la gente de Ucrania, son de Ucrania. Cantamos cantigas de Ucrania, en ucraniano, ¿no? Si te placería cantar un poquitito. Ой, край море, ой, край море, радуйся, земле. Además son canticas con 3 voces, 2, 3, 4 voces. Y entonces cantar sola no Ya. da para mucho, ¿no? Sí. Esto es una canción de Kiev, justamente. No es una canción judía, es una canción que se canta en la época de Navidades. Tiene las imágenes aún más antiguas. La cantiga no sé de cuándo es, tendrá 200 años, cualquier cosa así, seguramente. La iconografía es muy antigua, ¿no? ¿Cuál es el Oy, título de esta ah, canción? oh, no sé si tiene nombre. Cray Mm. More, baila, que el mar que baila, como en las palabras hebraicas, ¿no? Habla de la catedral de Kiev. Oyu Kievi. Oyu Kievi, taina kameni, oi cray more. Oi, kraje more, raduje zemlje. Como dije, tiene 3, 4 voces y no es fácil, no cabe cantar Ya, 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 ya. a solas. Y Sí. entonces canté también con ellos unas cantigas en Yiddish, que son Yiddish de Ucrania. Y también canto este sábado para un concierto que vamos a hacer con un grupo italiano de Benefit, ¿no? De Vesubio. Solamente cantamos 3 canticas, 4 canticas. Y yo también voy a cantar esta, que es el himno de los partisanos, ¿no? Del holocausto en Yiddish. Zog nicht kein Molas, du gehst den letzten Weg. Himmelbleine verstellen bleue Tag. Y esto da para entender entre los ucranianos y los judíos que tenemos mucho en común, que claro que había la historia del holocausto en Ucrania que no es muy linda, ahora son esta gente que tienen menester de ayuda y vamos, el JIAS, el Jewish Immigrant Aid Society de Canadá, ayuda a toda la gente de Ucrania que tienen menester, que sean judíos, que no sean judíos, por ejemplo. Entonces son muchos proyectos. El pandero cuadrado de España, Portugal, ¿qué más? Todo aquello, Sí, ¿no? sí, sí. Un canal de proyectos ya, ya ahora me has aventado por cuál fue tan zoor de topar una data para este encuentro. Y doy clase todavía en la Ya, universidad y sí, doy sí. clase aquí. Cuando lo doy por Zoom, cuando lo doy Oh, en persona, voy a la universidad, claro. Y tengo la misma sala de clase que tiene todo el mundo. Cuando lo doy por el Zoom, lo hago no en mi oficina, que está aquí, sino aquí mismo. Es decir, los alumnos de la universidad, yo les hablo como si fueran chicos pequeños, digo, chiquitos, ¿no? Digo, y si participas muy bien durante media hora, 40 minutos, entonces después
puedes elegir un instrumento Y le voy a tañir. y voy a cantar una cantica y puedes elegir la lengua. También saben del ladino, saben exactamente quién era Berta Bienvenido Aguado y ellos saben la diferencia entre un romance y una romanza y no es un curso de música de judíos ni nada. Cuando hablo de la música de España siempre pongo una sección de la música sefardí y explico todo. Entonces mis alumnos, que son alumnos, estudiantes, elevos muy generales del departamento o a veces fuera del departamento de música, que es un curso que toman así de electivo, ellos siempre saben lo que es la música sefardí. Excelente. Bueno, Judith, y seguro después de esta entrevista mucha más gente se va a empezar cuál es esto de la música sefaradí y estas diferencias. Y Am, perdona que no hablo bien, como expliqué, no hablo bien el ladino, porque siempre estoy sintiendo la jaquetía cuando estoy con judíos de Marruecos y el ladino de gente de Salónica, de gente de Esmirna, de gente de Sarajevo, de gente de... y siempre es diferente. Entonces siempre estoy ajustando. ya, Leer lo leo sin problema, ninguno. sí. Para hablar siempre tengo que estar con gente que hablan. Y entonces después de media hora, una hora, empiezo a hablar más como hablan ellos. Y Sí. dejar el castellano y dejar... Sí. Judy, ya sabes que, ya te sabes antes que no hay menester de pedir perdón. Pecado de los que se empezaron un poquitico de latino y no lo hablan por mor que se piensan que es un latino chapeado o algo así. El latino y la lengua es para hablarla y el solo modo de que no se va a dirigir es en hablando la lengua. Así que con la acabó y merci mucho por la entrevista que hemos dites. El Seguro, favor es mío. Muchas di- gracias. Te decir, agradezco mucho por decir, la invitación. sí, decirte esto mismo, que te reengraciamos desde las Honduras, de nuestro corazón. Merci mucho por venir hoy y sana y saludosa que estés. Saludos a ti.